Pretendía salvar Ciudad Gótica y fallé. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos, Señor. ¿No has perdido la fe en mí? Nunca. ¿Qué pasó con Oliver Sone? Hace tiempo que no se habla de él. De hecho, en este canal y en muchos medios de comunicación, casi todas las semanas e incluso a veces, casi todos los días se hacía alguna mención de él. En redes sociales, el público siempre se preguntaba cómo le estaba yendo. Le reventaban sus redes sociales con mensajes de apoyo y de pronto, un día, desapareció. No hay más noticias suyas. Es más, si escribes su nombre en Google, no te va a salir nada reciente de él. Cuando antes parecía que se le hacía un seguimiento casi diario a lo que hacía. El día de hoy vamos a hablar de su caso, cómo fue que de pronto parece que desapareció, cuáles son las razones detrás de esto y si puede regresar a ser lo que fue. Hablar del caso de Sone es hablar de un jugador que en el 2024 literalmente carreó las esperanzas de todo un país. En un momento donde la selección peruana, viéndose en el último lugar de la tabla, vio en Sone a su única luz de esperanza. Un jugador extranjero, de buenas apariencias, profesional y sobre todo exitoso. Con 23 años se convirtió en el jugador más querido de Perú, el cual sin siquiera haber debutado ya era el más querido del equipo. Algo que llamó la atención no solo de los medios, sino también de los entrenadores y sus compañeros. Se sorprendieron de cómo Sone, en tiempo récord, ganó una popularidad que a ellos les costó años. En su último partido con Perú contra Argentina en noviembre del año pasado se ganó el respeto de todos luego de haber sido el mejor jugador de Perú, jugando en una posición que no es la suya contra la campeona del mundo. Todo parecía ser brillante para él, pero desde el 1 de enero de 2025 todo cambió. Fue el 1 de enero, el día donde Oliver Sone llegó a Inglaterra, a su nuevo equipo, el Burnley de la segunda división. Desde entonces, los minutos de juego que tiene hablan por él. Solamente jugó 23 minutos en la liga. 12 veces fue suplente, nunca fue titular, jugó 7 minutos contra el Sunderland en enero y otros 16 minutos contra el Luton Town en marzo. Fuera de eso, no ha tenido más participación en el equipo y siempre lo dejan o en la banca o sin convocar. Es por eso que no hay casi ninguna noticia de Sone desde Inglaterra, ya que no juega, no hay nada de qué hablar de él. Ha pasado a estar en la sombra, en el ostracismo, totalmente hecho a un lado por su entrenador. Mientras que en la FA Cup, que es la Copa de Inglaterra, donde los equipos suelen rotar más para que los titulares no se vayan a cansar, ahí Sone sí tuvo muchos minutos, jugó 267 en 3 partidos y fue titular en los 3. Lamentablemente, el último partido de FA Cup fue el 1 de marzo contra el Preston North End, donde los eliminaron goleados 3-0 y Sone fue titular. De hecho, ese fue el peor partido de Sone desde que llegó al equipo y uno de los peores partidos del Burnley. Les costó la eliminación y con eso también los pocos minutos que podía tener. Sin la Copa, Sone ya no tiene una competición con la cual jugar con el Burnley. Solamente se mantiene siendo un suplente, ya pasaron 47 días, no ha vuelto a jugar al fútbol. Ni en el Burnley, ni en la selección peruana, donde recordemos que Oscar Ibáñez sí lo convocó, pero no lo hizo jugar ni un solo minuto. Pero antes quiero darle las gracias a nuestros amigos de Bet365, la primera casa que se hace patrocinador oficial de la UEFA Champions League y también patrocinador de este canal. Están totalmente regularizados y supervisados por las autoridades peruanas para la seguridad de la gente. Es por eso que tenemos el código ALEX365 para que puedas acceder a tu bono del 50% hasta 500 lucas para ti. Ahí encuentras de todo: Champions League, eliminatorias, Copa Libertadores, Liga Peruana, deportes electrónicos, todo lo que quieras. Para entrar a la página es súper sencillo, solo tienes que ir al link que te dejamos abajo en los comentarios. Recuerda que esto solo es para mayores de edad y si entras, por favor, hazlo con responsabilidad. Encima lo convocaron para jugar de volante, ya no como lateral derecho, que es su posición natural. Y la última vez que Sone tuvo un partido con la selección peruana fue en noviembre del año pasado contra Argentina, precisamente en su mejor partido.
Un largo tiempo, junto con los 47 días que ya lleva sin partidos en Inglaterra, su nivel debe haber bajado, su físico también. Sin ese ritmo de competición, un jugador de 24 años se ve sumamente afectado, no solo física sino también mentalmente. Sone llegó al Burnley para cumplir su sueño de jugar en Inglaterra y lo único que ha tenido en estos 4 meses y medio han sido suplencias, una tras otra, ve los partidos desde la banca y poco a poco la gente que antes se interesaba por él, sobre todo los medios que iban detrás de él a cada cosa que hiciera, cómo se vestía o qué fotos subía, lo dejaron de lado, porque así de crueles son los medios en muchos casos. Cuando eres tendencia te elevan para convertirte en una estrella hasta ser casi un santo, pero cuando les dejas de ser rentable ya te usaron y te dejan a un lado y se van con otra cosa. Es por eso que muchos de ustedes ya habrán visto que se dejó de hablar de Oliver Sone porque no tiene partidos en Inglaterra. Los programas deportivos casi no lo mencionan y los que no son deportivos ya lo dejaron a un lado hasta que vuelva a ser relevante con sus partidos. El cambio a veces es muy brusco y por eso parece que de pronto desapareció. Y la verdad es que sí hay cosas para hablar de él, por ejemplo, analizar ¿por qué no está jugando en su equipo? ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Acaso está perdiendo el nivel de antes? ¿Ha sido un error fichar por el Burnley viendo lo que le está sucediendo? Con esto entramos a la parte más importante, que es explicar su situación. ¿Por qué está así? Esto va más allá de que en el equipo donde él juega ya haya un lateral derecho titular. Incluso habiendo un titular, tú tienes la capacidad de competir, de demostrarle a tu entrenador con los entrenamientos que tienes nivel para al menos pelear el puesto. Sin embargo, la posición donde Sone juega no es una posición donde se suelen hacer muchas rotaciones. Un lateral derecho, si es titular, es muy difícil que lo muevan del puesto. En cambio, a un delantero o a un volante es mucho más probable que lo vayan a cambiar porque se suelen cansar más. Incluso están más expuestos a lesiones porque se tienen que chocar con los defensas contrarios. Tienen que friccionar, arriesgarse. Y esto no me lo estoy inventando. Ustedes miren en los equipos más grandes del mundo cuáles son los jugadores que tienen más partidos y en muchos casos encontrarán que son los laterales. Y los que menos rotan son ellos, a menos que se lesionen. Cuando un entrenador encuentra su lateral titular, casi nunca más lo va a cambiar. Incluso en el fútbol peruano pasa lo mismo. En Alianza Lima, Guillermo Enrique es el lateral titular y a menos que se lesione o lo suspendan, no lo cambian. En Universitario con Andy Polo pasa lo mismo y en casi todos los equipos es igual. Lamentablemente Sone tiene la mala suerte de estar en una posición donde las rotaciones no son muy populares. Tiene que venir un entrenador muy específico para que realmente decida cambiar de lateral a cada rato. Así que sí, su principal piedra en el camino tiene nombre y apellido: Connor Roberts, que es el lateral titular del equipo, y muchos peruanos también se dieron cuenta de esto. No sé si lo sabían, pero en algunas aplicaciones donde se suelen dar las alineaciones para los partidos y te permiten también calificar a los jugadores, muchos peruanos empezaron a meterse a las alineaciones del Burnley para darle malas calificaciones a Connor Roberts, ponerle, no sé, una estrellita, y con eso intentar generar la sensación de que es malo, porque es la competencia directa de Sone y es la principal razón por la que Sone no juega. Y la verdad, no puedo culpar a su entrenador. Mientras que Sone es un lateral recién llegado, Roberts ya lleva más de 10 años jugando en Inglaterra, tiene muchísima experiencia y por ahora no le ha dado malos tragos al entrenador. De hecho, confía mucho en él. Mientras que Sone no deja de ser el nuevo, que apenas lleva 4 meses en el país. Primero, su competencia es una de las más duras de toda la plantilla. Segundo, la posición donde juega no es una donde se hagan muchas rotaciones. En casi ningún equipo. Tercero, la única competición donde jugaba ya no está, los eliminaron. Y cuarto, y lo más importante, que es algo de lo que no se suele hablar, creo que aquí también ha habido responsabilidad de Sone. No quiero que parezca que él es una pobre víctima que llegó a un equipo lleno de ilusiones y que poco a poco le están pisoteando sus sueños. Sone sabía dónde se metía, sabía a qué equipo estaba llegando. Yo no creo que su representante o él mismo no se hubieran puesto a analizar la plantilla del Burnley antes de firmar por ellos. Él ya sabía que Roberts era el titular cuando firmó su contrato. No es que le tendieron una trampa o que le hayan prometido que va a ser titular y cuando llegó lo mandaron a la banca. Sone empieza desde cero como todos los fichajes en cualquier equipo y la única manera en la que te puedes ganar una oportunidad de jugar es entrenando. Hasta jugando de lateral
general, si le demuestras a tu entrenador en los entrenamientos que vales la pena, algunos minutos te va a dar, así sea al final de los partidos. Fueron pocos minutos en la liga, eso es verdad, pero también tuvimos sus 3 partidos en la FA Cup. Y su tercer partido para mí es lo que lo terminó por lapidar. Nunca habíamos visto a Sone jugar tan mal como en esa eliminación. Un nivel totalmente desconocido, donde sí es cierto que sus compañeros no tenían el mejor nivel, pero él se supone que llegó como un fichaje del extranjero en el cual se invirtió dinero para que al menos te destaque en un momento así, y no lo hizo. Ese fue su gran error. Desde entonces no es una casualidad que el entrenador dejó de darle minutos, porque antes al menos le daba unos cuantos ratitos, así sean un par, en la liga. Ahora ni siquiera eso. Tal vez ha perdido un poco la motivación, esta primera temporada es de adaptación y ya la siguiente temporada empezará con todo, pero le está costando su propio crecimiento. Sone venía en ascendencia a final de 2024 y de pronto se paró en seco. Tanto que ni siquiera lo hicieron jugar con Perú cuando siempre fue los jugadores más pedidos. ¿Tiene una salida a esta situación? Sí. Sone tiene 3 salidas. La primera es aguantar en el equipo hasta que termine la temporada, que tampoco falta mucho, solo son un par de meses, y esperar a ver qué pasa con Roberts la próxima temporada. Para mí esta es la peor de todas las soluciones, porque Roberts acaba de renovar su contrato con el Burnley hasta 2027, así que como mínimo va a tener una temporada más de titular. Y Sone tendría que esperar a ver si al entrenador ahí sí le da un poco más de ganas de rotar en la posición con él, demostrando más nivel, o de jugar en la FA Cup o en la Carabao Cup. Sería más de lo mismo y eso no lo queremos para él. La segunda solución es irse del equipo. No vendido porque no creo que lo vayan a vender tan rápido, pero sí buscar que lo presten a algún otro club. El Burnley ahora mismo está en el segundo lugar empatado en puntos con 88 contra el Leeds United. Es un equipo que aspira a muchísimo, literal a ascender a la Premier. Y en la Premier, yo creo que Sone va a tener todavía menos minutos. Si en la segunda división no le hacen jugar, en la primera va a ser peor. Sí o sí creo que tendría que buscarse un equipo en la segunda. Y tendría que ser un equipo que tal vez no aspire a tanto, o donde no tengan un buen lateral derecho. Por ahí se habló del Derby County, o de un equipo del perfil del Norwich City, o alguno así. En un club con menos competencia, Sone tendría ahora sí la posibilidad de jugar mucho más partidos, mucho más minutos, no aspiraría a llegar a la Premier, pero seguiría perteneciendo al Burnley. Si demuestra buen nivel en esa temporada, tomando en cuenta que a Connor Roberts solamente le queda contrato hasta 2027, es muy probable que lo vendan en 2026, justo para el regreso de Sone, y si logró demostrar un buen nivel en su antiguo club, podrían considerarlo para que se quede e incluso probarlo de titular. Ese es el mejor escenario. La tercera solución ya sería dedicarse totalmente a la selección peruana y ser el típico jugador que solamente juega bien con su selección y no con sus clubes. Rogar porque los entrenadores de Perú le den minutos como si fuera el equipo una beneficencia. Pero creo que eso tampoco es lo que él quisiera. Pero a todo esto, ¿qué es lo que quiere Sone? Hace un par de meses lo entrevistaron y dijeron que él no piensa irse del Burnley, que él llegó para competir, para buscar un puesto en el equipo. Es como si él considerara que irse prestado a otro club sería como una derrota, como que no dio la talla. Tiene mucho orgullo y eso se nota. Pero yo creo que en una situación así, su mejor salida sería un préstamo. Que si las cosas salen bien, ese podría ser el préstamo que le cambie la vida. Si no, la gente no te va a ver y no podrá cumplir su sueño. Yo espero que tome la mejor decisión.